Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la evaluación inicial del paciente inconsciente no traumático. Hay que seguir, ya que no es traumático, el A, B, C, D, E. ¿Qué es lo primero que haremos? Después de comprobar que no hay ningún peligro en la zona, pues lógicamente acercarnos al paciente y comprobar su estado de consciencia. Esto se realiza llamándole por su nombre, si lo conoces, si no, llamándole: oiga, ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? A la vez que sacudimos al paciente ligeramente, poniendo nuestra mano en el pecho, por ejemplo, moviéndolo. Si no responde, podemos utilizar un estímulo doloroso, bien, frotando en el centro de tórax, buscando un punto de dolor de los que hay en los hombros, en el cuello, apretando, y a ver si el paciente reacciona o no reacciona. Si el paciente no reacciona, entenderemos que está inconsciente. ¿Y qué hay que hacer? El A, B, C, D, E, ya que ya he dicho que no es un paciente traumático. Entonces se supone que la X no corresponde. Entonces hemos hecho el estímulo doloroso, está inconsciente. Lo siguiente que viene es la apertura de la vía aérea. Miraremos que no haya nada que obstruya las vías respiratorias. Si hubiese algo, debería ser retirado. Si es algo sólido, con las pinzas de Maggie, con los dedos, no es muy ortodoxo utilizar los dedos, pero bueno. Y si es algo líquido, con el aspirador de secreciones. Luego se procederá a colocar una cánula orofaringia, ya que es un paciente inconsciente. Pasaremos a la B, que es la respiración. Tendemos muchas veces a olvidarnos de un detalle cuando tomamos las constantes vitales: medir la frecuencia respiratoria. Hay que medir la frecuencia respiratoria. Ahora es el momento de medir la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se mide? Colocando la mano encima del pecho y contando las veces que sube y baja en un minuto. Si es una respiración regular, se pueden tomar menos tiempo y multiplicar. También se colocará el pulsiosímetro para ver la saturación de oxígeno. Ya tenemos la vía aérea abierta con una cánula orofaringia. Ya hemos comprobado que el paciente respira, la frecuencia respiratoria, y hemos determinado la saturación de oxígeno. Lo siguiente sería la C, la circulación. Se tomaría la frecuencia cardíaca y se tomaría la tensión arterial. A mí en la C me gusta también tomar la glucemia capilar, ya que estoy tomando la tensión, pues mientras que el aparato toma la tensión, o uno de los dos test toma la tensión de forma manual, el otro puede aprovechar en este momento para hacer la glucemia capilar, ya que una hipoglucemia es uno de los motivos más frecuentes de pérdida de conciencia, sobre todo en gente mayor, pacientes diabéticos. Pero no hace falta ser diabético para tener una hipoglucemia. Yo mismo no soy diabético y tengo hipoglucemias por otros motivos. Después vendría la D, la exploración neurológica, donde se valoraría la escala del coma del Glasgow. Y depende de los puntos que nos dé, pues sabremos si el paciente está comatoso o no. También se valorará las pupilas para ver si son reactivas, si hay anisocoria o por lo contrario son isocóricas. Después viene la D, la exposición, que es medio desvestir al paciente para buscar signos de lo que haya podido pasar. Por ejemplo, una persona toxicómana, pues se podrían buscar señales de inyección. Una persona con sustancias ilegales que hayan podido provocar el estado de inconsciencia. Mientras que uno de los técnicos está realizando la exposición del paciente, buscando signos en el paciente que puedan indicar por qué ha quedado inconsciente, el otro compañero puede estar mirando la zona, la habitación, si está en medio de un parque, pues alrededor de donde esté tumbado, a ver si encuentra esas pastillas, esa jeringuilla o algo que nos pueda indicar qué es lo que ha pasado con el paciente. Y no tenemos que olvidar la mayor fuente de información que podemos tener,
Los amigos o familiares que están con el paciente también nos pueden dar muchísima información de qué es lo que ha sucedido. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.